Pasamos, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, saludarles. Les saludo a su hermano en Cristo, Eduardo Silva, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Y continuaremos, mis hermanos, viendo esta primera epístola de Juan. Primero de Juan, vamos a ver hoy inicio del capítulo 5, y recordemos que estas son las epístolas de las pruebas, en las que vamos a ver, nos está probando el Señor, si verdaderamente somos lo que decimos ser, ¿verdad? Es su tema de este día, mis hermanos, dice que la prueba de que uno realmente cree en Dios. En este capítulo, mis hermanos, vamos a ver 4 pruebas, en la cual hoy vamos a ver la primera, que es el tema principal, que es el nacer de nuevo. Pero antes de iniciar, mis hermanos, pongamos en manos de Dios este devocional. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das una vez más de compartir tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos vas a traer el día de hoy, Señor, en la cual, Señor, podamos hacer una retrospección en nuestras vidas y ponernos a prueba, Señor, si verdaderamente decimos que creemos en ti, Señor. Que esta primera parte que vamos a ver, Señor, si verdaderamente veamos si somos nacidos de nuevo en tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor, y que lo que aprendamos hoy, pues podría haber áreas de oportunidad para cada uno de nosotros, para que podamos verdaderamente nacer de nuevo. Y si verdaderamente ya somos nacidos de nuevo, pues que seguiremos reflejando el carácter de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en este día. Bendice a nuestros hermanos que están escuchando este audio. Bendice también a este hermoso ministerio. Y que seas tú, Señor, que nos dirija en esta tarde. Te lo agradecemos, Padre, y ponemos este devocional en tus manos, en el nombre glorioso y bendito de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Como les decía, mis hermanos, en este capítulo último vamos a ver 4 pruebas, pero hoy vamos a iniciar con la primera, que es el nacer de nuevo, y la vamos a ver a partir del versículo 1 al versículo 5. Versículo 1, mis hermanos, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar con este devocional. Este versículo que leímos ahorita, mis hermanos, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Nosotros podemos salir y preguntar a la gente un experimento social si creen en Dios o creen en Jesucristo. Y creen lo que la mayor parte de las personas, al menos un 90%, pues van a decir que sí creen. Una cosa es creer y otra cosa es que esa creencia nos lleve a hacer los actos que Él ha querido para nuestra vida, que es cambiar nuestra vida y sobre todo que tengamos un nuevo nacimiento. Y estamos hablando de un nacimiento espiritual, ¿verdad? Porque si no estaríamos como Nicodemo, que preguntaba: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Poco puedo meterme al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y este nacimiento, mis hermanos, pues es un nacimiento espiritual del que vamos a hablar el día de hoy. Si preguntamos a la sociedad o familiares si creen en Cristo o en un Dios, pues obviamente todos posiblemente nos digan que sí. Y cada quien donde esté fincada su fe nos dirán en qué creen, ¿verdad? Pero para nosotros como cristianos, mis hermanos, ¿cómo podemos saber si creemos en Dios? Si nuestras creencias y nuestros conceptos son precisos. ¿Y cómo podemos saber si realmente creemos en el único Dios vivo y verdadero? Pues en este último capítulo de esta epístola vamos a encontrar, mis hermanos, 4 pruebas. Y la primera de ellas es la básica: si hemos nacido de nuevo, ¿no? Si hemos nacido de Dios, ¿verdad? Porque este versículo dice que si creemos en el Cristo, es nacido de Dios. Y esa es la pregunta importante para nosotros. Y si hemos nacido de Dios, entonces, mis hermanos, quiere decir que definitivamente creemos en Dios. Y Dios nos hubiera dado a nosotros de su naturaleza divina a una persona que no cree. Y por lo tanto, mis hermanos, si tenemos esa naturaleza de Dios en nuestra vida y hemos nacido de nuevo, entonces quiere decir que sí hemos creído en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Pero ¿cómo podemos saber, mis hermanos, si hemos nacido de nuevo? Si hemos nacido de Él, ¿verdad? De Dios. Vamos a ver en estos versículos 3 pruebas, mis hermanos, de las cuales podemos nosotros corroborar si verdaderamente hemos nacido de Dios. Y en este primer versículo que hemos leído, mis hermanos, nos dice que todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, en esta primera prueba, vamos a ver que un nuevo nacimiento es el que ha creído en Jesucristo. Creer en Jesús, mis hermanos, es creer en el significado que vino Él, que es el Mesías ungido.
Jesucristo, mis hermanos, es el Hijo de Dios, es el ungido para ser el Salvador del mundo. Él fue ungido por Dios para una misión muy especial, la misión de venir a la tierra a salvar al hombre y darle una vida eterna. Entonces, mis hermanos, a las personas que creen en Jesús, que es el ungido de Dios, a las personas que creen que Él fue enviado al mundo para salvar al hombre, a esas personas, como usted y como yo, Dios nos ha entregado un nuevo nacimiento. Y que eso quiere decir que es nacido de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, en el nuevo nacimiento, esta es una necesidad. Una persona que nunca verá ni ingresará en el reino de Dios, a no ser que nazca de nuevo, ¿verdad? Entonces, tenemos que nacer de nuevo. Y como les decía ahorita, que este nacimiento no es corporal, sino es espiritual. El nacimiento, este es algo nuevo, de un nuevo poder y un nuevo espíritu en la vida de nosotros, mis hermanos. Y que no es una reforma de la antigua naturaleza que hemos tenido antes, sino que es la creación de un nacimiento espiritual interno. Nosotros como personas y como creyentes que hemos nacido espiritualmente nuevo, pues hemos nacido, ¿verdad?, por medio del agua, porque ahí hemos enterrado el viejo hombre y ahí hemos lavado nuestros pecados. Y esto, mis hermanos, viene puramente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto, mis hermanos, sucede por la voluntad de Dios, que Él quiere que no estemos no quiere que quedemos fuera del reino, sino que permanezcamos en ese reino el cual se perdió, pues desde el inicio, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, también va a dar testimonio, mis hermanos, que todo eso sucede por medio de la semilla incorruptible que han sembrado algunos hermanos o hemos escuchado y que le hemos permitido que sea injertada en nuestra tierra espiritual, que es la palabra de Dios. Y es por la palabra misma, y que como usted y yo sabemos que esa palabra pues proviene de lo alto, ¿verdad?, del reino del Señor. Y esa, mis hermanos, se hace efectiva solamente, única y exclusivamente por medio de Cristo, porque Él nos da tanto el poder como el derecho de ser nacidos de nuevo. Entonces, mis hermanos, el nuevo nacimiento es una experiencia real. Una persona experimenta un nuevo nacimiento. Primero, pues creyendo que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Después que el Evangelio, tal como nos lo han predicado los creyentes, ese ha hecho efecto en nuestra vida y hemos entendido que necesitamos esa redención con el Padre. Y eso únicamente es por la palabra de Dios, mis hermanos, por la verdad que hemos conocido y por esa verdad hemos actuado en lavar nuestros pecados y formar parte del reino. Y que todo esto que hemos procesado, mis hermanos, de este nuevo nacimiento que hemos visto hasta ahorita, tiene que ver un efecto, que ver una vida cambiada, una vida totalmente nueva, y eso serían las personas que hemos nacido de nuevo. Tenemos que reflejarlo, ¿verdad?, realizando acciones justas, no participando del pecado, amándonos nosotros al prójimo y a otros creyentes, venciendo al mundo, cuidándonos de nosotros mismos y a sí mismos, ¿verdad?, y poseyendo la semilla y la naturaleza divina la cual han sembrado nuestro espíritu. Entonces, si hemos nacido de nuevo, mis hermanos, y hemos creído, quiere decir que entonces hemos nacido de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:1, lo que leímos ahorita, que todo el que cree es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también así ha sido engendrado por Él. Entonces, mis hermanos, también es nacer de nuevo. Es que también seamos unas personas convertidas en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso, mis hermanos, nos llevará a que es convertido en un hombre nuevo. Dice Efesios 4:24, y vestidos de un nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y eso es lo que el Señor espera de usted y de mí, mis hermanos, que sigamos revestidos de un nuevo hombre que está basado en la justicia y en la santidad. Entonces, mis hermanos, nosotros como nacidos de Dios no podemos evitar amar a Dios, puesto que Dios hace esto tan maravillosamente por ella, ¿verdad? Dios es quien nos va a orientar y equipar para que seamos una nueva criatura y para que vivamos por siempre en su presencia. Cuando nosotros, mis hermanos, realmente pensemos y meditemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, en que Dios sacrificó a su Hijo unigénito para salvarnos, mis hermanos, nuestros corazones deben estar alegres y contentos, inundados de ese amor que nos ha brindado el Señor. Y eso nos lo confirma la palabra de Dios
en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 27, dice, pues es el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y esto de recibir el amor de Dios nos llevará a nosotros como personas, hermanos, a amar a otros creyentes, ¿verdad? Porque el Dios maravilloso que tenemos tanto nos ha hablado a nosotros como a otras personas, mis hermanos, y también han tenido un nacimiento espiritual. Son nuestras hermanas y hermanas en Cristo. Ellos también han sido nacidos de Dios y convirtiéndose en nuevas criaturas. Todos pertenecemos a la familia de Dios y Dios es nuestro Padre, que nos ha dado un nacimiento a todos. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, debemos de compartir el mismo pensar, el mismo sentir, ¿verdad? Dice su palabra, el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo nuevo nacimiento, la misma nueva naturaleza divina y la misma adopción por la cual todos somos de la misma cuestión. La cuestión, mis hermanos, es que nos amemos unos a otros. Si realmente decimos que hemos nacido de Dios, quiere decir que amamos a Dios y entonces amamos a toda la familia de Dios, amamos a todos los que han nacido de Dios y amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y eso, mis hermanos, tenemos que hacer sin hacer excepción alguna, ¿verdad? ¿Por qué podemos decir esto, mis hermanos? Porque un verdadero creyente, un verdadero cristiano tiene la naturaleza de Dios y Dios es amor. Y amando a la familia, pues no nos importarían sus diferencias, opiniones, ni posición económica, ni color, ni raza, ni clase, ni denominación, ni vecindario, mucho menos de posición social, ¿verdad? Nada nos impide amarnos unos a los otros, mis hermanos. Los que hemos nacido de Dios, amamos a Dios y amamos a todos los que aman a Dios. Amamos a los hermanos y hermanas en el Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros como yo los he amado, y también nos améis unos a otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, y si tuvierais amor los unos con los otros. Si nos consideramos discípulos y que consideramos que hemos nacido de Dios, mis hermanos, pues tiene que hacer ese amor fraternal entre cada uno de nosotros. Entonces hasta aquí, mis hermanos, hemos visto la primera prueba. Vamos a leer los versículos 2 y 3 de esta primera epístola de Juan. Y vamos a ver, mis hermanos, que dice de esta manera. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guarden sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Y en estos versículos, mis hermanos, vamos a ver esta segunda prueba del nuevo nacimiento, que es la obediencia. Si nosotros decimos que hemos nacido de Dios, hermanos, entonces cumplimos con los mandamientos de Dios. Creemos que realmente en Dios, y si cumplimos con sus mandamientos, es porque nosotros como creyentes realmente creemos en Dios, realmente nos entregamos a Dios y descansamos en Él, mis hermanos. Porque Él hace todo lo que dice, ¿verdad? Entonces todo lo que viene de sus promesas, pues Él les va a depender. Y ahí nosotros tenemos que poner la prueba de que si realmente amamos a Dios y si cumplimos con sus mandamientos. Si no cumplimos sus mandamientos, mis hermanos, entonces realmente pues no podemos negar a Dios, ¿verdad? Si realmente amamos a Dios y si realmente nos interesa, entonces queremos complacerlo y queremos hacer lo que Él dice. Por lo tanto, mis hermanos, la persona que realmente ama a Dios es la persona que cumple con sus mandamientos. Entonces, mis hermanos, en que usted y yo seamos obedientes y reflejemos el amor que hemos recibido de nuestro Padre, demostramos que somos hijos de Dios y Dios nos ordena a que amemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, también debemos de obedecer a Dios y debemos amarlos. Y si amamos a Dios, entonces obedecemos y nos amamos los unos a los otros. Y entonces, mis hermanos, como es un mandamiento, pues no tenemos opción. Debemos obedecer a Dios y debemos obedecer amando a los otros hijos de Dios y a todos ellos sin distinción. Entonces, mis hermanos, en el simple hecho de que usted y yo seamos obedientes, ahí estaremos demostrando el amor a nuestro Señor. Y por eso, mis hermanos, debemos de cumplir con sus mandamientos, ¿verdad? Que demuestran que amamos a Dios, que estamos amándonos a Dios y que tenemos amor por Dios y que hemos elevado nuestro corazón en amor a Dios. Y podemos ver, mis hermanos, en las Escrituras, y eso lo declaran, que los mandamientos de Dios no son una carga, no son un peso demasiado grande para los hombres. Y no podría ser de otra manera. No hay opción, mis hermanos. Dios exige total fidelidad en todo lo que uno es y tiene. Por eso, mis hermanos, Jesucristo da descanso al alma.
toda la inquietud, molestia, angustia, dolor y sufrimientos que el hombre experimenta en este mundo es reemplazado por la paz cuando una persona vuela su vida a Dios y comienza a amar y obedecer a Dios. Cuando nosotros recibimos esa invitación que nos hizo en su palabra, ¿verdad? En Mateo 11, 28, 30, dice que venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero. Mis amados hermanos, la obediencia a Dios va a ser tan difícil como nosotros le queramos hacer, ¿verdad? Si somos obedientes, créanlo que este yugo va a ser fácil y ligero. Pero si somos desobedientes, créanlo que se nos va a hacer muy pesada la carga. Inclusive, pues podemos terminar apartándonos de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nunca permite que una persona le sobrevenga una prueba o una tentación que no pueda soportar. Cristo siempre provee de fortaleza o la vía de escape, mis hermanos. Y lo confirma el apóstol Pablo en la carta de 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja de ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y eso, mis hermanos, solamente es del amor de Dios. Él no nos va a dar cargas más pesadas, no nos va a poner tentaciones de las cuales no podamos salir. Y si llegase a ser una tentación, también nos va a mostrar una puerta por la cual podamos salir de ello huyendo. Y con ello, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo también nos da a nosotros la mayor esperanza de todo el mundo. Nos da la más grande promesa y recompensa. Por lo tanto, mis hermanos, cuando una persona tiene puestos los ojos en la esperanza, los mandamientos de Dios se vuelven livianos y fáciles de cargar. El apóstol Pablo le hace una recomendación a Tito, y esa también es para nosotros, en capítulo 2, versículo 12 y 13, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso, mis hermanos, es para usted y para mí también el día de hoy. Dios, mis hermanos, le da a los verdaderos creyentes su espíritu. Y ese espíritu, mis hermanos, da toda seguridad, confianza, garantía y todo el amor, el gozo y la paz que alguien podría necesitar o querer. Nosotros como creyentes, mis hermanos, recibimos la llenura de la vida y de todas las cosas significativas de la vida. Por lo tanto, como creyentes, mis hermanos, nunca pensemos que los mandamientos de Dios son gravosos. Para Él son un gozo, puesto que le dan vida abundante a nuestra vida, ¿verdad? Valga la redundancia. Y no solo eso, mis hermanos. Dios también nos da a nosotros como verdaderos creyentes una comunión con Él y con Cristo. Y luego nos inunda el corazón de que nosotros de gozo, ¿verdad? Dice 1 Juan 1:4, que ya los hemos visto, que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Verdad? Disculpen, ese versículo es Juan 15:11. Entonces, mis hermanos, ese gozo proviene de Dios y se cumple su palabra, que en esas cargas o esos mandatos que Él nos quiere dar no son cargas pesadas, sino que llevándolas nosotros en obediencia, nos vamos a gozar día con día de lo que estamos haciendo. Hasta aquí, mis hermanos, es la segunda prueba. Vamos a ver, a leer los versículos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es una pregunta, y es la pregunta para usted y para mí. Y entonces, mis hermanos, aquí viene la tercera prueba de un nacimiento, dando un nuevo nacimiento. Vencer al mundo. Y esa es la más difícil, mis hermanos, para usted y para mí. Podemos tener conocimiento de la Escritura, podemos buscar y saber más cosas, pero el saber no es el hacer. Y entonces aquí estamos en la prueba de que tenemos que vencer las tentaciones, tenemos que vencer todo aquello que nos llama la atención para alejarnos de nuestro Señor. Y en estos versículos hemos visto, mis hermanos, que las personas nacidas de Dios vencen al mundo. Y esos vencer es la victoria que vence al mundo, es por nuestra fe. Y las personas que vencen al mundo es la persona que cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, si nos preguntamos quién es el nacido de Dios,
Pues la respuesta es, mis hermanos, las personas que creen en Jesús como el Hijo de Dios. El mundo es vencido por la fe y la victoria sobre el mundo se gana por la fe en Jesucristo, por creer en Jesucristo que es el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros como hombres necesitamos esa victoria sobre el mundo. ¿Pero por qué la necesitaremos? Pues porque el mundo, mis hermanos, está lleno de sufrimiento, de asesinato, está lleno de enfermedad, de guerra, de adicciones, de peleas, de corrupción, de calumniadores, de odio, de orgullo, de resentimiento, de arrogancia. Está lleno de inmoralidad, de hambre, de familias destruidas, de miserias, de malignidad, de dolores, de drogas, de pena, de embriaguez, de egoísmos, de envidias y de codicias y cosas más, mis hermanos. Y en todas esas cosas que prevalecen en el mundo, entonces nosotros tenemos que ser victoriosos y únicamente le vamos a ser victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al finalizar, mis hermanos, el golpe para todos es la corrupción y la muerte. Sin excepción, mis hermanos, todos los corruptos y todos vamos a morir. Lo único que el hombre necesita, mis hermanos, por saber de todas las cosas, es la victoria sobre el mundo con toda la corrupción y la muerte. Entonces nosotros podemos preguntarnos cómo entonces podemos triunfar y vencer al mundo. ¿Cómo puede vencer el mundo? Pues únicamente, mis hermanos, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, mis hermanos, Dios nos entrega un corazón nuevo. Es decir, que somos nacidos de Dios. Y este nacimiento espiritual, mis hermanos, es la fe, lo que vence el mundo. Y podríamos preguntarnos qué significa esto. Pues significa, mis hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes la victoria sobre todas las pruebas y tentaciones en la vida. Por eso Juan 16:33 dice que todas las cosas que se ha hablado, para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Y esa es la victoria que Él nos quiere compartir y eso es lo que tenemos que tomar, mis hermanos. También significa que Dios le da al creyente la victoria sobre todas las fuerzas y dificultades de la vida. Por eso en 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesta a todo lugar el olor de su conocimiento. Es solamente por Él, mis hermanos, no es que haga un esfuerzo, sino que todo es por medio de Él. Y esto, mis hermanos, significa que Dios le da al creyente la victoria sobre el pecado. Romanos 6:8 dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque lo que hemos muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Y eso, mis hermanos, es la esperanza que despierta en nuestras vidas. Que vamos a vencer y que vamos a triunfar y que vamos a estar con Él en el día que Él venga. También significa, mis hermanos, que le da al creyente la victoria sobre la muerte. Y eso es lo principal, porque Él dice que si resucita, también resucitaremos con Él, ¿verdad? Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra, que cree que me envió y tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Y esa es la esperanza que despierta a nosotros, que venceremos en el día postrero, ¿verdad? Y también significa que también nos da como creyentes la victoria sobre el juicio. Porque dice Romanos 5:8-10, mis hermanos, que más Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y eso es lo que hemos recibido, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, también significa que Dios nos da como creyentes la victoria sobre el temor, la desesperación, y que lo llena de amor y gozo y paz. Por eso dice Juan 14:27: la paz os dejo, la paz os doy, y no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, y no tengan miedo. Y eso, mis hermanos, es una parte que nos da el Señor de valentía, y que eso es únicamente por la fe. Esto significa, mis hermanos, que nosotros como creyentes también el Señor nos da la victoria sobre Satanás y sobre todas las demás fuerzas espirituales. Y eso lo hizo en el acto de la cruz, mis hermanos. Por eso Colosenses 2:15 dice que despojando a los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados hermanos, es mucho lo que podemos ver nosotros, que ha hecho nuestro Jesucristo por nosotros.
y seríamos muy ingratos si no reflejáramos o fuera compartido el amor que nos ha dado por Él. Así es que, mis amados hermanos, estas son 3 pruebas que hemos visto hoy y que creo contundentemente que todos hemos pasado pues con alguna buena calificación, ¿verdad? Porque todos creemos en Cristo Jesús, intentamos y luchamos obedeciendo su palabra, ¿verdad? Al cumplir sus mandamientos, y que esto nos ayuda, mis hermanos, a vencer las tentaciones del mundo y lo que en ella hay. Y eso es únicamente, mis hermanos, con la fe que hemos adquirido por medio del conocimiento de su palabra y que por el medio de que hemos nacido nuevamente en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, vamos a orar para concluir y dar gracias a Dios por esta palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por darnos cuenta, Señor, por medio de tu palabra, que verdaderamente seguimos siendo hijos tuyos y creyentes, Señor. Que hemos nacido de nuevo, Señor, y danos la fortaleza, Señor, para seguir venciendo al mundo. Tú ya nos has dado un espíritu de amor, de valentía y dominio propio, Señor, que siga reforzándose en nuestras vidas, bendito Padre, que sigas bendiciendo este hermoso ministerio, para que siga edificando tu pueblo y que siga equipándolo, Señor, para poder luchar, Señor, lo que nos resta de vida en este lugar, Señor. Si no es que antes tú vengas, bendito Padre. Bendice a cada familia que está oyendo este mensaje, Señor. Y, Señor, te damos gracias por lo que has hecho, por lo que haces y seguramente sigas haciendo en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que sigas obrando conforme tu voluntad en cada uno de nosotros y que sea tu transformación, Señor, como buen alfarero que eres, sigas ejecutándola en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo ello, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre glorioso y bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pasa a vos, hermanos, que tengan bendecido día.